los sacramentos son canales o gracias que nos llevan a la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero empezar hablándole de esa salvación. ¿Quién es el que nos da esa salvación? ¿Quién nos trae la salvación? ¿Y por medio de quién viene la salvación para nosotros? Para eso voy a buscar al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo nos explique cómo es ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Vamos a irnos a la carta de Pablo que le escribió a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, dice: esto es bueno y agrada al Señor, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El apóstol Pablo dice que esto es bueno y que esto va a agradar al Señor, y es que Él, ¿quién es el Dios? Y es que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De la verdad. Ese es el plan de salvación de Dios. Que todos nos salvemos. Pero para obtener esa salvación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos conocer la verdad. Y para nosotros saber quién es la verdad, vamos a irnos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahí el evangelista San Juan nos va a decir a nosotros qué es esa verdad o quién es esa verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6. Bueno, dice la palabra del Señor: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesús nos dice acá que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces aquí nos está dando a conocer a nosotros quién es la verdad. La verdad es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, si Jesucristo es la verdad, y el apóstol Pablo dice que para nosotros obtener la salvación debemos conocer la verdad, entonces es nuestro Señor Jesucristo el que nos tiene que revelar a nosotros la verdad. Para eso Él, Jesucristo, le da la autoridad a alguien para que esa autoridad que Él le da a alguien nos revele a nosotros esa verdad, nos la dé a conocer a nosotros esa verdad. Y para nosotros saber a quién le dejó esa autoridad Jesucristo de darnos a conocer esa verdad que es Él, nos vamos a ir otra vez nuevamente. Entonces el apóstol Pablo nos va a revelar a nosotros a quién fue el que le dio nuestro Señor Jesucristo a conocer esa verdad, para que esa verdad fuera dada a conocer. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí el apóstol Pablo nos va a decir a quién fue que nuestro Señor Jesucristo le dio a conocer esa verdad. Le dio autoridad para que nos diera a conocer esa verdad que es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice Pablo, para que sepan cómo debes comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice,
la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual sostiene y defiende la verdad. Entonces Pablo está diciendo acá que esa autoridad Jesucristo se la dio a la iglesia. La iglesia es la que tiene esa autoridad para revelarnos o darnos a conocer a nosotros esa verdad que es Jesucristo. Entonces ya sabemos que es la iglesia la que nos va a dar a conocer esa verdad. Pero ¿cuál iglesia es? ¿De qué iglesia está hablando? Está hablando de la iglesia que fundó, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo, la que dice allá en Mateo 16:18. La que dice el evangelista de San Mateo en el capítulo 16, versículos 18 y 19, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, cuando funda la iglesia o edifica la iglesia o construye la iglesia, la construye dejándola como encargado de esa iglesia a Pedro. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra. Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro. Y ese nombre de Pedro significa piedra. Entonces por eso Jesús dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le da autoridad, le da poder a Pedro sobre esa iglesia. A él le da las llaves del reino de los cielos. Y fuera de eso le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces de esa iglesia, a esa iglesia fue que nuestro Señor Jesucristo le dio esa autoridad. ¿Y cómo es que se llama esa iglesia? Si nos vamos nosotros al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, vamos a descubrir cuál es esa iglesia a la que Jesucristo le dio esa autoridad y ese poder. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo fundó una iglesia. A esa iglesia Jesús le da un mandato, un mandamiento. ¿Cuál es? De que vayan por todo el mundo. Es un mensaje universal. Y si ese mensaje es universal, ese mensaje es ¿qué? Católico. Entonces, ¿cómo es que se llama la iglesia que Cristo fundó? Se llama iglesia católica, porque Jesucristo envió a sus discípulos a evangelizar, a predicar a todo el mundo. Un mensaje universal o católico. Por eso la iglesia se llama iglesia católica. Entonces ya como descubrimos a quién le dio Jesucristo esa autoridad para revelarnos esa verdad, y esa verdad es la que nos va a dar a nosotros la salvación. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia nos deja a nosotros los que llamamos los sacramentos. ¿Qué nos deja la iglesia? Los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Ya lo dije al principio, son canales o gracias que nos llevan ¿a dónde? A la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. 4.
15. Ahí dice que para nosotros hallar la salvación tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, tenemos que leer las Sagradas Escrituras, que nos van a dar sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría nos va a ¿qué? A conducir ¿a dónde? A Jesucristo, por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, ya sabemos nosotros, ya nos dimos nosotros cuenta que esto, como la iglesia es la que tiene la autoridad, entonces la iglesia nos deja los sacramentos para que a través de estos sacramentos nosotros obtengamos la salvación.